Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Gaitán, soy el secretario del capítulo de Potencia y Energía para IEEE en Colombia y les doy la bienvenida a este que es el sexto webinar de un ciclo de conferencias sobre el panorama de la energía nuclear en Colombia. Esta temática se encuentra dentro del proyecto Nodos de Innovación Especializados de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Desarrollo Económico y operado por Ruta N, en este caso con el objetivo de iniciar la discusión alrededor de los residuos nucleares en Colombia y sobre qué hacemos y qué haremos con ellos. Para esto, el día de hoy contamos con la presencia del profesor Daniel Morales. Daniel es físico egresado de la Universidad de Antioquia con maestría y doctorado en física nuclear de la Universidad de Sao Paulo. Actualmente se desempeña como docente de la Secretaría de Educación de Medellín y también ha sido profesor de cátedra en la Universidad de Antioquia. Daniel hace parte del grupo de física nuclear de la Universidad de Antioquia y forma parte del equipo de profesores del diplomado en energía nuclear de la misma universidad. Entonces, Daniel, para IEEE y para Ruta N, pues es muy importante que estés aquí con nosotros. Te agradecemos mucho tu presencia y pues bueno, bienvenido y adelante con tu charla. Felipe, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que están acá en este encuentro tan bonito. Espero que lo que yo les hable sea de utilidad para todos y sobre todo pues que conozcamos cosas que nos puedan ayudar a crearnos una opinión. Bien, y bueno, voy a compartir y ustedes me confirman por favor si están viendo. ¿Están viendo? Sí, señor, ya lo estamos viendo, profe. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a la IEEE y a su capítulo de Potencia y Energía, a Ruta N y a todas las personas ya en Ruta N que nos han abierto las puertas, a Clara, a Wilma, a Rocío, a todos, muchísimas gracias. Y bueno, vamos entonces para allá. Bueno, escondo por acá esto. ¿Cómo va a ser la dinámica? Tenemos más o menos 35, 40 minutos. Fue una charla que me quedó un poco larga, pero no le quise quitar a las diapositivas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Si en este momento quieren tomarle un pantallazo a esta primera presentacióncita y el enlacecito, ustedes cuando se metan ahí los va a llevar a la presentación. Esto yo lo monté en mi Google Drive y ahí va a estar. Va a quedar con mucha información, los enlaces, referencias, entonces no le quise bajar al número de diapositivas. Lo que sí es que probablemente no voy a poder hablar de todas y en algunas voy a tener que ir muy rápido. Pero bueno, comencemos. Bien, ¿será esta la manera como se manejan los residuos? ¿Cómo es que gestionamos eso? Bueno, la cultura popular nos dice muchas cosas. Y desafortunadamente mucha gente se queda con la cultura popular, con los Simpson. No van un poquito más allá, pero miremos a ver cómo nos va. Este va a ser el contenido de la charla. Si vamos a hablar de los residuos radiactivos, entonces primero veamos qué es la radiactividad, un poquito de la parte física y la parte social. Bien, después de esto, de tratar de la radiactividad, miremos a ver si después de ver todos los efectos de la radiactividad en nuestra vida y en nuestra sociedad, vale la pena que sigamos con esto de la energía nuclear. Miremos a ver si los convenzo, o si no los convenzo también está maravilloso, ¿cierto? Pero por lo menos que conozcamos cosas. Finalmente, vamos con lo que es en sí el manejo, ¿listo? Manejo de los residuos radiactivos y les mostraré el caso de Colombia. Por acá ahorita vi conectada a Paula Arboleda, bueno, es una amiga de hace mucho tiempo y ella trabaja directamente en el Servicio Geológico Colombiano se dispone pues de eso. Muchas de las gráficas fotos que les voy a mostrar acá, Paula me las prestó. Entonces, bueno, ahí ojalá en la parte de discusión, si hay alguna pregunta corchadora, ahí Paula va a estar, por Dios, para sacarme de líos. Bien, empecemos. Bueno, acá en esta diapositiva, 10 usos de la tecnología nuclear.
probablemente la física nuclear sea una de las ramas de la física más versátiles. Tenemos desde la electricidad, la medicina, eso es lo que más sabemos, pero hay otro montón de aplicaciones. El medio ambiente, ya el profe Camilo Prieto nos habló cómo es el medio ambiente, hemos hablado también de agricultura, de cómo se pueden utilizar radiaciones para poder tratar plagas o para conservar alimentos. En el arte también son aplicaciones muy bonitas porque permiten saber sobre cómo fue creada nos da una historia de una pintura o de alguna obra de arte. En la exploración espacial también es algo que tal vez no se sabe mucho, pero la física nuclear se utiliza y se ha utilizado y se utilizará para enviar satélites al espacio y estructuras al espacio, ¿cierto? Los rovers y un montón de cosas se ha utilizado, ¿cierto? En cosmología, por Dios, o sea, todo lo que vemos acá en nosotros tiene un origen nuclear, ¿cierto? A corto o largo plazo ha tenido un origen nuclear. ¿Listo? Entonces, simplemente para que veamos cuál es la polivalencia de la física nuclear. ¿Listo? Y dentro de todas las aplicaciones, las radiaciones son fundamentales. ¿Listo? Entonces, la radiación y las sustancias radiactivas pueden encontrarse en forma natural en el medio ambiente o tener un origen artificial, que no sé, en un momento que os voy a mostrar. Y tiene una serie de aplicaciones beneficiosas que van desde la producción de energía hasta los usos en medicina, arte, industria y cultura y todo ese montón de cosas. Ahí les mostré 10, son más. Esto no les mostré las aplicaciones científicas, pero las tiene y muchísimas. Listo. Entonces, pero si vamos a hablar de sustancias radiactivas, entonces miremos qué es la radiactividad. Listo. Como cosita curiosa, este es el trébol radiactivo, ¿cierto? Que es lo que identifica pues, como a todas las sustancias que tienen cierta radiación, ¿cierto? Que emiten ciertas radiaciones. Bien, cuando hablamos de radiactividad, pensamos en principio en mutantes. Entonces podemos pensar en los hombres X, en Hulk, en los Simpson. No sé si alguien recuerda aquel nombre, ¿cierto? Este pececito, Blinky, ¿cierto? Bien, puede estar alejado de la realidad o puede que no, o puede que no. Hay ciertas teorías físicas que dicen que tal vez las radiaciones, los rayos cósmicos y las radiaciones de la Tierra han influido de alguna manera en nuestra evolución. A mí no me parece descabellado, realmente. Pero digamos que está como una teoría. Me parece, ahora vamos a ver, perfectamente plausible esa posibilidad. Entonces, bueno, esta es como lo que tenemos en nuestras cabezas, un poquitico sobre la radiactividad. Pero hay otras cosas que es cierto, que son un poquitico más de nuestro día a día y es lo que tenemos en nuestras casas un poco más frecuente, y es que la radiactividad produce cáncer. Y eso es verdad, eso es verdad. Puede llegar a producir cáncer, puede llegar a producir cáncer. Listo. Estas son unas imágenes de un artículo, todavía se investiga sobre la radiactividad y sobre Chernóbil. Entonces, en este artículo, una cosa muy interesante es que lo que están diciendo es que todas esas mutaciones no se prolongan a las siguientes generaciones. ¿Listo? Eso es muy interesante. Eso es muy, muy interesante, ¿cierto? Entonces, estas mutaciones que producen cáncer no van a las generaciones siguientes. ¿Listo? Y efectivamente fueron, sobre todo, cáncer de tiroides, que en Chernóbil se liberó al ambiente yodo 131. Y el yodo 131, cuando por el alimento se consume, van a la tiroides. Y bueno, allá irradian la tiroides y puede producir cáncer, efectivamente. O sea que sí puede producir cáncer. Acá les dejo el enlace para el articulito de National Geographic. Y bueno, pero
pero si estoy hablando sobre las bondades y sobre el manejo de las radiaciones y de los residuos radiactivos, entonces, ¿por qué les presento esto? Porque resulta que el cáncer también puede ser combatido por la misma sustancia que lo produce, lo puede combatir. ¿Listo? Y es también de resaltar que no todos los cánceres tienen su origen en la radiactividad, en sustancias radiactivas. ¿Listo? En el caso particular de Chernóbil, sí se ha mostrado que sí, pero vamos a ver que no son tantos. ¿Listo? Y en este caso, este es un radioisótopo que se produce en el IP, en Sao Paulo. Y esta fue una noticia que la pueden ver. Eso fue en el 2021, si no estoy mal. Entre 20 de septiembre y el 1 de octubre hubo una interrupción en estos radiofármacos, ¿cierto? En el manejo de estos radiofármacos. Y se ponía o se puso en peligro 9.000 procedimientos médicos diarios. Y una cosa, el dato que me parece aún más interesante, es que la medicina nuclear atiende a unos 2 millones de brasileros al año. ¿Listo? 2 millones son más o menos el 1% de la población. Esto es muy importante, porque los radiofármacos, aparte de tratar, también nos sirven para diagnosticar. ¿Listo? Entonces, muy interesante. El mismo elemento radiactivo que nos causa cáncer también nos combate el cáncer. ¿Listo? Entonces, muy interesante. Y bueno, las radiaciones entonces son buenas o malas. Bueno, tenemos el envenenamiento radiactivo. No sé si ustedes conocen de este caso. Alexander Litvinenko fue asesinado por... Él era un exespía ruso y uno de sus compañeros, dos realmente, lo envenenaron. Y bueno, murió de esta manera. Son efectos de la radiación, sí señor. ¿Cierto? Envenenamiento por polonio 210. Y se piensa también que en el caso de Yasser Arafat también fue envenenado. Se encontraron en su hueso, se encontraron residuos de polonio 210 superiores a lo normal, 18 veces superiores a lo normal. Pues todavía no hay evidencias más allá de eso, pero bueno, ahí está como el caso. Pero las mismas radiaciones, fíjense, tenemos la radioterapia y tenemos los radiofármacos, como les había dicho. En este caso particular, fíjense, es una noticia bien reciente. En marzo del 2023, Bolivia está produciendo sus primeros radiofármacos, el Fluor 18. El Fluor 18 se produce para diagnóstico. ¿Listo? Acá en Colombia se produce. De hecho, hace como 15 días estuvimos en el cierre del diplomado de energía nuclear en Ciclotrón Colombia y allá nos mostraban cómo se producía el Fluor 18. ¿Listo? Esto se produce en aceleradores, en ciclotrones. ¿Listo? Entonces, bueno o malo. Realmente lo bueno o malo no sé si quepa. ¿Por qué? Porque las radiaciones simplemente son fenómenos naturales, ¿cierto? Es un fenómeno natural, lo de bueno o malo, no sé hasta qué punto, ¿cierto? ¿Un cuchillo es bueno o malo? Pues no sé si uno le puede decir bueno o malo a un cuchillo. Es lo que yo hago, por ahí hay un micrófono abierto. Lo que yo haga con el cuchillo, bueno, va a depender si es bueno o malo, ¿cierto? Si yo mato a una persona con un cuchillo, ¿cierto? Es muy malo. Pero si yo con el cuchillo pelo verduras, me hago una ensalada bien buena, corto un pedazo de carne, ¿cierto? Entonces su utilidad no depende como tal del cuchillo. Entonces, para dejar claro que la radiactividad no es buena ni mala, ¿cierto? Es lo que uno puede hacer con ella. Y de hecho la radiactividad es un fenómeno natural y lo encontramos en el día a día. Todos los días estamos rodeados. La reactividad, entonces, ¿qué es? Es el proceso de un decaimiento espontáneo y la transformación de núcleos atómicos inestables, ¿cierto? Este decaimiento se produce por una inestabilidad de los átomos, de ciertos átomos. ¿Listo? Y decae justamente para llegar a un equilibrio energético. ¿Listo? Y este decaimiento va acompañado por una emisión o de partículas o de radiación electromagnética. Y eso tiene diferentes nombres. ¿Listo? A eso llamamos una radiación nuclear, a esa emisión de partículas o radiación electromagnética.
y tienen un origen natural o artificial. ¿Listo? Hay ciertos elementos en la naturaleza que ellos decaen naturalmente. ¿De qué manera decaigan? Bueno, eso ya va a caracterizar a cada elemento. Les muestro cómo es que se puede caracterizar fundamentalmente. Pero uno también, a ciertos elementos que son estables, uno les puede volver inestables, ¿cierto? Con una excitación y eso van a decaer, ¿cierto? Entonces a eso lo llamamos una radiactividad artificial. ¿Listo? Bueno, acá en todas estas paginitas yo les dejo la referencia, ustedes simplemente cuando se metan al enlace, a la presentación, van dando clic y ahí les va apareciendo. Listo. Esos tipos de decaimiento hay, bueno, hay los más conocidos de decaimiento por radiación: alfa, beta, X, rayos X, gamma y neutrones. Realmente hay más maneras de que esos núcleos inestables decaigan. Estos son los más conocidos. Bueno, ¿por qué llamaron alfa, beta, gamma, X? Bueno, en principio porque no se sabía qué era. Entonces, eso me encanta de los físicos, nosotros como físicos, eso me encanta, que nosotros, si no sabemos qué es alguna cosa, le damos nombres simples, sencillos. Alfa, beta, gamma son letras del alfabeto griego. ¿Listo? Después nos pudimos dar cuenta que la radiación alfa son básicamente núcleos de helio 4. La radiación beta van a ser electrones a alta velocidad. Los rayos X y los rayos gamma van a ser radiación electromagnética. La radiación gamma siendo de mayor energía. ¿Listo? Y los neutrones, ¿cierto? Son partículas de carga neutra. Si ustedes se fijan, las partículas alfa son pesadas, o relativamente pesadas, y cargadas. Entonces van a interactuar muy fácilmente. Entonces, si ustedes se fijan, con el cuerpo humano lo pueden tener fácilmente. ¿Listo? Las partículas beta, los electrones, son más livianitos, mucho más livianitos que las partículas alfa, pero están cargados eléctricamente. ¿Listo? Entonces van a tener esa interacción electromagnética, ¿cierto? Entonces, como son más livianíticos, interactúan, pero interactúan menos que la partícula alfa. Y los neutrones son más pesados, casi tan pesados como un protón, pero no tienen carga, entonces no van a interactuar tan fácilmente. ¿Listo? Bien, bueno, y los neutrones van a hacer una cosa maravillosa para nuestros fines prácticos, pero el problema es que no los podemos acelerar, ¿cierto? Entonces estos neutrones van a salir como producto de una reacción o de un decaimiento. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos acá los principales tipos de decaimientos. Estos decaimientos siguen una ley de desintegración radiactiva, ¿cierto? Estos elementos radiactivos. Vemos pues la típica comportamiento exponencial, eso en la universidad nos los han mostrado, y en la naturaleza hay muchos ejemplos de un comportamiento exponencial. Y algo que nos va a caracterizar a esta gráfica, a este tipo de decaimiento, es el periodo de semidesintegración. ¿Esto qué es? Es el tiempo que demora en desintegrarse la mitad de la muestra. Yo tengo, en este caso, 100 elementos radioactivos. El tiempo que se demora en decaer a 50 va a ser un periodo de desintegración. El tiempo para pasar de 50 a 25 va a ser el mismo periodo de desintegración. Usualmente se llama tiempo de vida media, pero hay un pequeño error, una pequeña confusión en la traducción. Esto, podemos decir vida media, pero estemos conscientes de que el término correcto sería periodo de semidesintegración. Un poco más largo, pero sería el término correcto. ¿Listo? ¿Cuánto es el tiempo en que decae la mitad de una muestra? Va a caracterizar a esa muestra. Y podemos decir, si demora tanto tiempo, es uranio, es yodo, es lo que sea. ¿Cierto? Bien, pero como les había dicho, las radiaciones están presentes en toda nuestra vida, a nuestro alrededor están presentes, en la naturaleza están súper presentes. Y como vemos, bueno, hay cierto tipo que son los rayos cósmicos, una radiación que viene del espacio.
como les digo, todos estos elementos, estas partículas, hay reacciones en el espacio y nos llegan acá a la Tierra. En el Sol hay reacciones nucleares, nos van a llegar partículas acá, ¿cierto? De hecho, del Sol nos están llegando millones, billones, trillones de neutrinos a cada instante. Que no reaccionan con nosotros, es otro cuento, pero están llegando montones. Pero aparte de eso vamos a tener partículas cargadas. Afortunadamente, tenemos ahí nuestro campo electromagnético que eso nos protege de maravilla de eso. Pero estos mismos rayos cósmicos que nos llegan a la Tierra y nuestro campo magnético nos protege, va a ser un problema, por ejemplo, a la gente que se vaya para Marte. O la gente que esté viajando en el espacio va a ser unos problemas mayores, ¿cierto? Estos rayos cósmicos. Porque efectivamente es material radiactivo que puede causar enfermedades, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, y estos rayos cósmicos están reaccionando a cada instante con elementos de nuestra atmósfera y a su vez producen nuevos elementos. Un ejemplo clásico es el carbono 14. El carbono 14 tiene un periodo de desintegración de cierto tiempo. Si fuera que se produjera una sola vez y nunca más se produjera, probablemente ya estaría decaído. ¿Listo? Pero en la atmósfera se está produciendo a cada instante, a cada instante, a cada instante. Entonces, cuando nosotros respiramos, estamos respirando el mismo carbono 12, que es el carbono normalito, ¿cierto? No es radiactivo, y el carbono 14. A partir del carbono 14, sobre todo para muestras biológicas, sirve para datar. Entonces está eso, pero también otros elementos que se utilizan para datar, por ejemplo, el uranio. El uranio se utiliza para datar. El uranio 238 tiene un periodo de desintegración de 4.500 millones de años, más o menos, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven 4.500 millones, da más o menos para hacer ciertos cálculos y de ahí se determinó ¿cierto? La edad de la Tierra, más o menos, ¿cierto? Bien, pero, bueno, esto y los materiales de la Tierra, la Tierra, su núcleo tiene uranio radiactivo, también tiene potasio 40, que es radiactivo, y de hecho eso ayuda a calentar el centro de la Tierra. ¿Listo? Todo esos materiales ayudan, pero hay en todas partes, Entonces, como yo decía, entonces, por ejemplo, el potasio 40 lo vamos a ver en nuestra comida, ¿cierto? El carbono 14 vamos a tener en nuestra comida, ¿cierto? El polonio 210 que les mostré ahorita, que mató a esta gente y probablemente Arafat, también está en el cigarrillo, en el tabaco, hay polonio 210, ¿cierto? Entonces, cuando usted fuma un cigarrillo, esté consciente que si usted está fumando polonio 210, ¿cierto? Ya le puede decir a amigos que está fumando polonio 210. ¿Listo? Bien, esto en general es el 80% de la radiación a nuestro alrededor, pero vamos a tener otro que es el 20% adicional, más o menos. Estoy hablando grosso modo. Entonces, fíjense, la radiología, ¿cierto? Produce pues aquí una persona normal, ¿cierto? 0.62 milisievert. Ahorita miramos qué es eso. La medicina nuclear, radiactividad residual de ensayos. Bueno, antes se hacían ensayos al aire libre, ya no se puede, ¿cierto? Bueno, ciertos convenios. En Chernóbil, el accidente de Chernóbil, fíjense, 0.002 milisieverts. Y centrales nucleares, aún mucho menos. Fíjense, comparado una central nuclear con los alimentos, con los rayos cósmicos, con el suelo, por ejemplo, el radón, ¿cierto? Que es un gas y sale como producto de esa desintegración del decaimiento. Fíjense, acá esto es que 100 milésimas, esto que será bueno. Y fíjense, 1.3 milisieverts acá, ¿cierto? Entonces, fíjense que la radiactividad está a nuestro alrededor todos los días, pero es mucho menos las fuentes artificiales que las naturales. ¿Listo? Y bueno, en nuestro cuerpo, entonces, como yo les dije, tenemos hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, bueno, en fin, ¿cierto? Fijémonos que tenemos oxígeno radiactivo, sí, tenemos oxígeno radiactivo, carbono radiactivo, sí, hidrógeno, también tenemos hidrógeno radiactivo. De hecho, tenemos dos isótopos radiactivos del hidrógeno, el deuterio y tritio. Esos dos, bueno, y nuestro cuerpo está formado en un, ¿cuánto? 75-80% de agua. Vamos a tener hidrógeno radiactivo con toda seguridad, con toda seguridad.
probablemente en porciones muy chiquiticas, ¿cierto? Pero entonces estos dos isótopos del hidrógeno luego los van a escuchar, en esta charla no, pero luego lo van a escuchar cuando hablemos de la fusión nuclear. ¿Listo? Estos dos isótopos van a hacer que en algún momento de nuestra vida o no se produzca energía nuclear. ¿Listo? A partir de la fusión. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra manera? Por ejemplo, acá el uranio, torio, nosotros tenemos uranio y torio, potasio 40, radio, bueno, en fin, ¿cierto? Les había dicho. ¿Y qué elementos? Entonces, por ejemplo, los bananos, ¿cierto? Las zanahorias, ¿cierto? Vamos a tener eso. ¿Qué más? La carne, la cerveza. ¿Listo? Entonces, beber agua también tiene. ¿Listo? Entonces, fíjense, están a nuestro alrededor. Siempre, 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 siempre. Para quien le diga que peligro la reactividad de una central nucleoeléctrica, dígale, hombre, no, estamos rodeados de radiactividad y mucho más. Y ahorita les voy a mostrar. Listo. Cuando hablamos de unidades asociadas a la radiación, pues vamos a tener la actividad en Becker, el Curie, y bueno, y dosis. No voy a ahondar mucho a esto, pero para que tengamos idea cuando hablamos de los sieverts, de los Gray, de los Curie, de los Becquerelios, en fin, ¿cierto? Entonces, nos indica ciertas cantidades asociadas a la radiación, ¿cierto? O cómo está decayendo, cómo es la actividad de un elemento radiactivo, o cómo es esa dosis que se está absorbiendo, ¿cierto? Entonces, en fin. Tiene que ver con qué elemento, cuánta energía y sobre qué órgano está incidiendo. Pero no voy a ahondar en esto. Bien, el problema con las radiaciones es que puede ionizar, ¿cierto? Puede ser radiación ionizante. Hay unas radiaciones que, dependiendo su energía y análogamente su longitud de onda, van a tener la energía suficiente para ionizar o no. Ionizar o no, estamos hablando de separación de átomos, moléculas, y si la tenemos neutra van a quedar cargadas. ¿Listo? Y esos tienen su chistecito. ¿Listo? Pero, sobre todo, cuando incide esa radiación puede cortar. Entonces, ¿qué puede cortar qué? Bueno, y entonces acá, bueno, lecciones, enfermedades, depende de la radiación. Bueno, acá no tengo la imagen, pero la cadena de ADN, ¿cierto? El ADN tiene la capacidad de repararse, ¿cierto? Entonces, si pega algo, cualquier cosa, una radiación o el mismo sol, ¿cierto? Los mismos rayos UV, choca de alguna manera con suficiente energía, puede llegar a romper. Bueno, pero no solamente eso, ¿cierto? Puede haber otros mecanismos que se rompa. Tiene los mecanismos para reparar y para revisar que lo que reparo esté bien. ¿Cuál es el problema? Cuando son muchas, ya el cuerpo no alcanza. Los mecanismos de reparación no alcanzan a reparar todo eso. Entonces, ahí se producen las mutaciones. Y una mutación no necesariamente es mala, ¿cierto? Nosotros somos consecuencia de la evolución, es consecuencia de las mutaciones. Eso no necesariamente es malo, pero hay algunas mutaciones que sí son, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el cáncer, efectivamente el cáncer es son mutaciones, ¿cierto? Reproducciones anormales de las células. Estas radiaciones pueden ser más sensibles en ciertos órganos que tienen una reproducción mayor. Entonces, por ejemplo, los órganos reproductivos, ¿cierto? Los órganos reproductivos, también en el estómago, en la espalda, ¿cierto? Entonces, puede producir cáncer se me olvidó el nombre, ¿cierto? El cáncer en la sangre, ¿cierto? Y bueno, y como les había dicho también, en tiroides, y puede causar otros efectos en los ojos, ¿cierto? Puede causar cataratas. En Hiroshima y Nagasaki mucha gente quedó, bueno, la gente moría quemada y mucha gente quedó ciega por cataratas, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que es muy importante y es las radiaciones son acumulativas. Los efectos biológicos son de dos tipos, deterministas y probabilísticos, o deterministas o no estocásticos o probabilísticos o estocásticos, se llaman eso, ¿cierto? Entonces, los deterministas son cuando se causa un daño, ¿cierto? O quemadura de la piel, o cuando, por ejemplo, la gente empieza a quedarse calva, ¿cierto? O empieza a vomitar sangre, todo eso. Ya hay un daño que no, ¿cierto? Es probabilístico.
Y ya las consecuencias de todas esas efectos probabilísticos, entonces ahí ya donde viene el cáncer y demás efectos. Y toda esa radiación es acumulativa. ¿Listo? Toda esa exposición va a ser acumulativa. Y resulta que para diferentes proporciones, eso ya hay unas tablas de cuánto puede ser la dosis que un trabajador puede recibir al año. Entonces ya está claramente. Y lo que les decía, entonces, por ejemplo, una persona, un piloto, cuando está, bueno, y ciudades altas reciben más radiación, ¿cierto? Por rayos cósmicos que una persona que va a nivel del mar. Entonces, un piloto que huele, él tiene ciertas horas que puede volar, no puede volar más de cierto, por esta cuestión laboral, ¿cierto? Para que la radiación no sobrepase cierto límite que se considera seguro. ¿Listo? Bien. Sigamos. Bueno, esta es una página súper recomendada. No voy a ir acá, ustedes pueden meterse ahí en el enlace. Súper buena, que tiene que ver con radiaciones. Y entonces, después de todo este carretazo, después de ver que puede producir cáncer, después de ver que puede producir quemaduras, que puede hacer la gente calva, todo eso, qué susto, ¿cierto? Qué susto. Pero entonces la pregunta es válida. ¿Será que vale la pena seguir con la energía nuclear? Que efectivamente produce residuos radiactivos, ¿cierto? ¿Será que vale la pena? Entonces miremos rápidamente. Entonces, este es un artículo de 2013. La gente que le guste un poquito más académico, acá les dejo el enlace, el artículo del 2013. Y esta persona es de un laboratorio de la NASA, ¿cierto? El Instituto Goddard de la NASA. Eso fue en el 2013. Pero entonces, ¿cuál fue la motivación de estas personas para hacer este estudio? Entonces este señor Carecha, que dijo, estábamos francamente preocupados por la negatividad que existía, en muchos casos faltas de fundamento, en cuanto a la histeria nuclear de los acontecimientos de Fukushima. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, miremos a ver qué es lo que nos dice la ciencia. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia sobre toda esta radiactividad y sobre la energía nuclear? Sobre todo, ¿cierto? Que es una fuente de ciertos residuos radiactivos de alta actividad, que son los más peligrosos. Entonces, miremos. ¿Y a qué llegaron? ¿A qué conclusiones llegaron? Entonces llegaron, vea, el uso de la energía nuclear en lugar de las fuentes de energía combustible fósil, como el carbón, ha impedido millones de muertes en el mundo y podría salvar muchas más en las próximas décadas. Ese estudio se hizo con datos del 71 al 2009, 1971 al 2009. Entonces hicieron pues ahí, ustedes pueden mirar el estudio y llegaron a las conclusiones. Y hicieron proyecciones también, es muy interesante. Estas estimaciones incluían las muertes relacionadas con todos los aspectos de cada fuente de energía, de la minería y los recursos naturales necesarios para la producción de energía. Ahorita les voy a hablar de muertes en la energía nuclear y vamos a ver que algunos están relacionados con la minería. ¿Listo? ¿Y qué otros datos se obtuvieron? Entonces, bueno, la bronquitis crónica, los mineros del carbón y las condiciones relacionadas con la contaminación del aire entre las personas, incluyendo el cáncer de pulmón. Tal vez no somos muy conscientes de eso, pero la contaminación nos está matando. Mucho cáncer se debe a contaminación. Antes nuestras abuelas, no sé si a alguien le tocó, que tenía muchos problemas respiratorios, cáncer directamente, nunca se habían fumado un cigarrillo, pero la quema de leña, ¿cierto? Les causaba todo ese el cáncer. Bueno, y otras enfermedades, ¿cierto? El EPOC, bueno, un montón de cosas. ¿Qué nos dice también el informe? Dice, vea, del 71 al 2009, la energía nuclear causó 5.000 muertes. Ay, huepucha, 5.000, qué montón, qué susto. Pero también entonces decía, bueno, entre estas 5.000, bueno, cáncer relacionado con la reactividad o accidentes laborales. Pero ¿qué más nos dijo? Vea, en ese mismo periodo, debido a la quema de combustibles nucleares, podemos haber detectado 1.800.000 muertes, ¿cierto? Producidas por esa quema. Y yo creo que es más, pero bueno, llegaron a esas conclusiones. Yo creo que es más. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, vea, la sustitución de todo el uso de la energía nuclear prevista hasta el año 2050, que hay países, pues por no ir muy lejos de Alemania, con gas natural podría causar un adicional de 420.000 muertes. Entonces, bueno, el gas natural causa menos que el carbón, pero bueno, son 420.000. Mientras que el intercambio con carbón puede producir hasta 7 millones más, ojo, hasta el 2050, 7 millones adicionales. Pero además de eso, ¿qué puede pasar? Puede pasar que libere
de 80 a 240 gigatoneladas de carbón adicional a 2050. Eso es mucho carbono, eso es mucho carbono, ¿cierto? Dióxido de carbono equivalente, ahorita vamos a ver eso. Eso es demasiado, ¿cierto? Bien, pero bueno, pero alrededor de esto, para asentarlo un poquito más, miremos tres mitos sencillitos y rápidamente. Entonces, una central nuclear libera gases contaminantes. Bueno, acá tenemos a la izquierda una central nuclear, a mi derecha una central térmica. Los dos tienen estas torres, son torres de enfriamiento. Por acá sale vapor, y por acá sí sale todo este pues, producto de la quema, dióxido de carbono y más cosas, muchas más cosas. De hecho, mucho más contaminante que el dióxido de carbono puede salir, bueno, el carbón como tal no es solamente carbón, tiene carbón y muchas más cosas, por ejemplo, azufre, y el azufre es, mejor dicho, la lluvia es uno de los mayores responsables, es el azufre. Bueno, y el carbón, la calidad del carbón, se ve qué cantidad de azufre tiene, ¿cierto? Entonces, fíjense que estas son torres más chiquiticas y van a parte más arriba, ¿cierto? Para que se puedan difundir todas estas partículas, ¿cierto? Esto es contaminación pura y dura. ¿Cuál es la ventaja del carbón? Que nos ofrece energía firme, ¿cierto? Una potencia firme y barata. ¿Cuál es la cuestión? Que en la energía nuclear el precio ya tiene incluido todo el manejo de todos los residuos y todo el manejo que vamos a ver que es muy complicadito. Y en el carbono y en los combustibles fósiles, no. ¿Listo? Entonces es mucho más barato, ¿cierto? Simplemente queme y bote, queme y bote. Listo. Por acá les muestro cómo funciona la central térmica. Va a haber la suciedad que es, en fin, no tengo otra palabra. Listo. Pero entonces miremos por otro lado, no solamente el CO2, sino que el carbón emite 100 veces más radiación que una central nuclear de la misma potencia. ¿Listo? Aparte de eso, en promedio, son 820 toneladas por gigavatio hora de CO2, mientras que una central nuclear emite 3, ¿cierto? Vamos a ver que no son 3, sino que eso es equivalente a todo el ciclo del combustible nuclear, ¿cierto? Vamos a ver. En la generación como tal, no es una reacción química, es una reacción nuclear. Entonces, no se emite CO2 de ningún tipo, ¿cierto? Entonces, está en la parte de desmantelamiento o en la parte de minería, que se producen estos 3 toneladas por gigavatio hora. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que bota? Son torres de enfriamiento. ¿Listo? Estas torres se utiliza para, bueno, esto básicamente es un intercambio de calor. Vamos a tener, se libera calor, se calienta agua en el reactor, eso mueve unas turbinas y queda agua caliente. Acá lo que está haciendo es enfriar agua para devolver el agua un poquito más fría a la misma fuente de agua. Acá les había mostrado, normalmente las centrales quedan al lado de o fuentes de ciertas masas de agua o directamente al lado de ríos o el mar. Listo. Cuando queda al lado del mar no van a tener estas torres de enfriamiento porque no necesitan. El mar es una masa de agua tan gigante que no varía mucho la temperatura, entonces no hay necesidad de enfriar el agua. Listo. Bien, bueno, estas son, ahí les dejo la presentacióncita para que luego le echen una miradita. Entonces, las centrales nucleares aumentan el riesgo de cáncer. Ya vimos que las radiaciones aumentan el riesgo del cáncer, ¿cierto? Según la dosis puede aumentar el riesgo del cáncer. Les tengo ciertos datos. Bueno, acá, estos dibujitos que ustedes ven acá son, yo los tomé de operador nuclear, son los grandes divulgadores de toda esta ciencia nuclear y la ingeniería nuclear. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice? En un estudio hecho en 2010 en España, se vio que durante un año, alrededor de 30 kilómetros de una central nuclear, la dosis radiactiva es de 0.1 microsievert. ¿Listo? Pero si usted es como un banano, ¿cuál es la radiación? ¿Cierto? Produce dosis de 0.01 microsieverts, ¿cierto? Entonces, fíjense que usted, un banano, básicamente ya es toda la dosis que alrededor que usted recibe debido a una central nuclear, ¿cierto? ¿Y esto por qué? Por el potasio 40, como les decía, potasio 40. Dormir acompañado, ojo, durante un año produce 100 veces más dosis radiactiva que vivir cerca de una central nuclear. Fíjense, acá tenemos la misma. 0.1 microsieverts, acá 10 microsieverts. ¿Y por qué?
pues ya habíamos visto, tenemos carbono 14, potasio 40 y otro montón de elementos radioactivos. Entonces, mejor dicho, cuando dormimos con alguien, estamos irradiando a esa persona, y mucho más que estuviéramos cerca de una central nuclear. Otro más, tomar cerveza, ojo, tomar cerveza produce más o libera más radiación, o la dosis que usted recibe es mayor que vivir, ¿cuánto? 3 meses, dice acá, sí, 3 meses junto a una central nuclear, ¿listo? Bien, entonces mire eso, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque también tiene potasio 40, ¿cierto? Entonces, fijémonos en unas cosas, una sola cervecita, pero eso no tiene o no conlleva un riesgo radiológico, ¿listo? Entonces, que quede claro eso, nosotros estamos rodeados de radiactividad, ¿listo? Bien, lo que les decía, entonces viajar 1 hora en avión produce 50 veces más dosis radiactiva que vivir un año cerca de una central nuclear. Fíjense, imagínense, un año. ¿Listo? Entonces, y fíjense que por una horita en un avión no pasa nada. Esto es lo mismo que vivir una central nuclear. Entonces, aumenta el riesgo de cáncer. Esto es falso, falso, falso. ¿Listo? Causa más muertes que otras energías, la energía nuclear. Miremos entonces, acá, entonces, la energía nuclear, bueno, fíjense acá en esta paginita, tiene un dato súper bueno, se la recomiendo, 100% recomendada, y acá saqué esto. Entonces, es más segura y más limpia, acá con la emisión de gases efecto invernadero. Y bueno, acá tenemos CO2 equivalente. CO2 equivalente porque no todo lo que se emite es CO2, sino otros gases que también tienen un efecto invernadero, ¿cierto? Pero se puede hacer la equivalencia con el CO2. Entonces, por ejemplo, fijémonos, acá esto me lo dan por teravatio hora, por teravatio hora. ¿Listo? Entonces, teravatio hora, el carbón, el petróleo y el gas, fijémonos toda esta cantidad, ¿cierto? 2.8 el gas, 18.8 muertes el petróleo y 24.6 muertes el carbón. Listo. Y miremos, en este caso tenemos las muertes por la hidroeléctrica y por la nuclear. Listo. Son un poquito más altas por la nuclear, más que la hidroeléctrica, pero vamos allá, es por la cantidad de electricidad generada por la hidroeléctrica. Vamos a ver, que es muchísima, entonces cuando hacemos la división pues por gigavatio, por teravatio da menor, pero enseguida les muestro unos datos bien interesantes. Bueno, aún menor, pues vamos a tener acá bueno, por eólica y por solar. Y generación de CO2 equivalente. Entonces vamos a tener, obviamente, el carbono, el petróleo, estos son combustibles fósiles, la biomasa. Tenemos acá 34 toneladas por hidroeléctrica, ¿cierto? Fijémonos que cuando se represa una cierta porción de terreno, se van a producir gases de efecto invernadero. Entonces ahí vamos ahí. Obviamente, en la generación como tal de la electricidad no se genera CO2 ni nada de esto. ¿Listo? Pero entonces es importante que lo tengamos. Sí produce la electricidad, lo mismo que el viento, lo mismo que el solar, sí produce gases efecto invernadero. Propiamente en una generación, pero en todo el ciclo sí. ¿Cierto? Entonces acá tenemos que la energía nuclear es la que menos produce. Y miremoslo en números. Entonces, la mortalidad por la energía nuclear incluye 4.000 muertes por el desastre de Chernobyl, ¿cierto? Bueno, estas son estimaciones. Directamente no fueron 4.000, ¿listo? Sino que se han hecho ciertas estimaciones. El número puede variar. Bueno, en fin. En Fukushima, 574 muertes. Pero resulta que esas 574 muertes directas, una. Aunque esa una, bueno, está ahí como medio rara, de un trabajador. Pero las otras 573 son muertes indirectas debido al estrés de la evacuación. Imagínate un montón de viejitos que los sacan de su casa, los mata de un infarto. Listo. Entonces, de las 534, directamente por la radiación, fueron una. ¿Listo? Y eso que, bueno, ahí hay como ciertas discusiones. Listo. Y bueno, muchas de estas muertes también están asociadas a accidentes laborales por la minería y la molienda en el caso de la energía nuclear. ¿Listo? Y viéndolo en contexto, entonces la energía nuclear provoca, pues esto es bonito, esto me animo, 99.7% menos de muertes prematuras que el carbón,
99.6 menos que el petróleo, 97.5 menos que el gas. O sea, el gas efectivamente es menos que el petróleo, menos que el carbono, pero fíjese, comparado con comparadas con la nucleoelectricidad es muy poquita. Listo. Y bueno, son aún menores la solar, eólica, hidroeléctrica. Pero miremos esto. Bueno, y los riesgos de la energía nuclear. Miren los riesgos de la energía nuclear. Ah, no, perdón, esta no es la energía nuclear. No, 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 no. Este es un cartel, una pancartica por allá de 1900. No sé si ustedes por allá se acuerdan, en 1900 estaba por allá en la guerra de las corrientes y era un contrato grandísimo para electrificar todo Estados Unidos, ¿cierto? Entonces era la guerra de las corrientes, por un lado la corriente alterna de Tesla y por otro lado la corriente continua de Tomás Alva Edison. Y fíjense lo que pensaba la gente, ¿cierto? Entonces, la electricidad tiene ciertos riesgos. Sí, efectivamente, tiene ciertos riesgos. ¿Sí? ¿Puede matar a una persona? Sí, sí, sí puede matar a una persona. De hecho, en esa época, en medio de esa guerra sucia, también fue, se mataron caballos, se mataron caballos, se mataron, ay, pucha, ya faltan 10 minutos. Se mataron caballos, se mataron un montón de gente. Listo. Entonces, en el caso de las hidroeléctricas, resulta que también hay, ¿cierto? Entonces, una presa en Banqiao. Listo. Fíjense lo que pasó, ¿cierto? Fue un tifón. Se dice que mató de 240.000, otros de 80.000 a 240.000, no se sabe, pero mató mucha gente, por encima de 50.000. Y bueno, algo un poco más reciente, no sé si le suena esto, ¿cierto? Kajovka, no sé si le suena. Bueno, esta no fue Kajovka, esta fue por allá en el 41 que Stalin mandó a volar una presa, ¿cierto? Esto fue 170 kilómetros al norte de Kajovka, mayor de las mayores centrales hidroeléctricas. Listo, entonces causó entre 20.000 y 100.000. Ahora con esta voladura última no se sabe, pero probablemente se haya muertos. Listo. Bien, entonces el riesgo se puede gestionar, el riesgo se puede gestionar. El riesgo, ¿a qué hace referencia? Hace un daño y la probabilidad de ese riesgo, ¿cierto? Y la probabilidad de ese daño. A eso llamamos riesgo y el riesgo se puede gestionar. Eso es lo que se hace en la energía nuclear. Me comí el tiempo y se me fue, qué pena con ustedes. Bueno, y otra cosa también es que los riesgos son subjetivos. Entonces, por ejemplo, podemos tener que el riesgo es mayor o menor si cogemos un carro o cogemos un avión. ¿Cuál puede ser mayor el riesgo? Subjetivamente decimos, bueno, cogemos un avión y nos caemos, nos matamos. Entonces uno dice, bueno, puede ser mayor el riesgo montando avión. No, ¿cierto? Todo nos indica que no, ¿cierto? Y el daño puede ser, depende, ¿cierto? Como lo definamos. Entonces, ¿vale la pena seguir con la energía nuclear? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, el manejo. Qué pena con ustedes acá. Entonces, cualquier actividad, ¿cierto? Cualquier actividad que produzca o utilice materiales radiactivos va a generar residuos, como cuáles, la minería, la generación de electricidad, procedimientos militares, médicos, todo eso, ¿cierto? Y los residuos pueden estar en diferentes maneras. Y una cosa muy interesante, la toxicidad de los residuos radiactivos decrece con el tiempo, la radiactividad decrece con el tiempo. ¿Listo? Y la gestión de estos residuos es el principal argumento por los detractores de la energía nuclear. ¿Listo? Entonces, el manejo adecuado es esencial para garantizar la protección de la salud y la seguridad del público y la calidad del medio ambiente. ¿Listo? Esto es el objetivo fundamental. ¿Listo? Cuando conocemos las características de los residuos, se puede gestionar, como les había mostrado, de una manera supremamente bien, ¿cierto? Los riesgos disminuyen al mínimo. Uno puede disminuir los riesgos, como la probabilidad de un incidente o los daños. Cualquiera de los dos que uno disminuya, disminuye el riesgo. ¿Listo? Entonces, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, un residuo radiactivo es cualquier material que contenga una concentración de radionucleidos superior a la considerada segura por las autoridades nacionales. Eso varía de país a país. En materiales apropiados por un uso no controlado y para el que no esté previsto ningún uso. Listo. Los que les gusta, ¿cierto? Una parte más académica, acá les dejo un enlace a un articulito que les hace una revisión de todo esto. Listo. Como les decía entonces, el objetivo de la gestión de residuos va a ser ¿cuál?
asegurar que se gestionen de una manera tal que garantice la protección de los individuos, la sociedad, el medio ambiente, ahora y en el futuro, sin imponer cargas indebidas a las generaciones futuras. Y vamos a tener ciertas consideraciones, por ejemplo, distancia, blindaje y tiempo. Eso es lo que llamamos el criterio ALARA, mantener la dosis tan baja como sea razonablemente alcanzable. Entonces, tiempo, cuanto menor sea el tiempo de permanencia, menor será la dosis. El blindaje vamos a tener, en cuanto más grueso el blindaje, menor la dosis. Y la distancia, cuanto más lejos, menor la dosis. ¿Cierto? Entonces, muy interesante este criterio a la hora. Listo. Bueno, que les había hablado de las fuentes, nuevamente, qué pena, cómo se clasifican. Tiene varias clasificaciones. Pero los criterios son básicamente periodo de desintegración y su actividad. Listo. Y otra clasificación, según la Unión Europea, es cómo se gestiona. Listo. Entonces, según la Unión Europea, se pueden clasificación en función de su almacenamiento definitivo. Listo. Entonces, vamos a tener actividad muy baja, baja, mediana o alta actividad. Y vamos a tener de vida media corta o de periodo de desintegración corto o largo, si es menos o más de 30 años. ¿Listo? Entonces, miremos, los de actividad elevada son básicamente productos de la fisión nuclear. Todo eso está básicamente en el combustible nuclear gastado. ¿Listo? Algo muy importante es que los combustibles de baja y media actividad representan el 97% del volumen, más o menos, 97, 95, pero solamente el 8% de la reactividad. Mientras que los residuos de alta actividad son en volumen muy poquito, pero la reactividad es la mayor. ¿Listo? Y bueno, acá tenemos el ciclo del combustible nuclear, más o menos cómo es cada tipo en cada etapa. La primera parte es todo lo de la minería del uranio, hasta que llega la central nuclear. ¿Ya? Hasta que queda, y bueno, acá tenemos el uranio. Este es más o menos cómo llega el uranio. Tiene mayormente 99%, un poquito más, de uranio 238. Es un isótopo que es 92 protones y el resto es neutrones. Y lo mismo entonces, uranio 235, vamos a tener 92 protones y 235 menos 92 neutrones, ¿cierto? Este es el que se utiliza en la fusión. Este es el que lo vamos... Y va a llegar hasta el 3 al 5% más o menos, lo que llamamos enriquecimiento, ¿cierto? Aumentar la proporción. ¿Listo? Pero entonces, tiene ciertas propiedades, más abundante que el oro, tiene una mayor densidad. Y como vemos acá, en la minería que vamos a tener, y en todo esto se producen residuos. Tenemos la concentración que vamos a llegar a la famosa torta amarilla, ¿cierto? Que es un concentrado de uranio. Acá tiene U3 o 8. ¿Listo? Es un concentrado amarillito. Usted lo ve allá bonita, la piedrita de uranio. Esto luego se pasa, tiene una conversión y tenemos hexafluoruro de uranio. A partir de acá es que se puede enriquecer, ¿cierto? Aumenta la proporción de uranio 235. Luego, bueno, acá el enriquecimiento, luego vamos a obtener esta segunda conversión que tenemos dióxido de uranio y esto se convierte en las pastillitas. Esta pastillita tiene la misma energía como, ¿cierto? 480 metros cúbicos de gas natural, 1000 kilogramos de carbón o 565 litros de petróleo. Esto es más o menos como se ve una pastillita de uranio, 8 milímetros por 10, viene en una vaina, esta vaina viene en una varilla y esta varilla se coloca, bueno, esta varilla tiene 4 metros, acá vemos, y se colocan los elementos de combustible, ¿cierto? Elementos combustibles. Estos tienen una cierta aleación y allá va todo eso. Y esto va al reactor. Ahora viene la segunda parte del ciclo del combustible, que es donde más vamos a tener residuos, que está el backend, ¿cierto? La parte posterior o trasera, pues de eso, ¿cierto? El front-end, la primera parte y la segunda parte, esto, que es desde el reactor hasta que sale, ¿cierto? Y acá vamos a tener esos residuos de mayor actividad. Entonces, ¿qué vamos a tener? Fijémonos acá, la generación de electricidad, primer paso, la extracción de esas varillas y podemos tener varias cosas, ¿cierto? Un ciclo abierto o cerrado. Un ciclo cerrado, vamos a tener una reutilización, ¿cierto? Un reprocesamiento. O el ciclo abierto directamente a ciertos dispositivos, ¿cierto? Entonces, por acá va a estar la parte más interesante.
¿cierto? Más interesante. Bueno, hay una diferencia para cuando estemos hablando entre residuos radiactivos y residuos nucleares. Una cuestión semántica. Los residuos nucleares son radioactivos, pero los radioactivos no necesariamente son nucleares. ¿Listo? Cuando hablamos de radiactivos, hablamos de toda la variedad que tengamos de residuos, ¿cierto? Cualquier cosa que tenga un elemento radiactivo, como hemos visto. Pero los nucleares hacen referencia al combustible nuclear gastado. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso. Acá en Colombia hay manejo de residuos radiactivos, ¿listo? Pero no de residuos nucleares, ¿listo? A pesar de que tengamos un reactor. Entonces, les muestro. Como les dije, los volúmenes son muy pequeños. Entonces, ¿acá qué tenemos? Este sería más o menos el volumen ocupado por los residuos radiactivos de alto nivel que nos produciría la energía eléctrica necesaria durante toda la vida de una sola persona, ¿cierto? Entonces, fíjense, la cantidad es muy pequeña, muy pequeña. Los volúmenes son pequeños. Acá, ¿qué podríamos tener? Fíjense, para que tengamos una idea de los volúmenes. Este es la cantidad, 344 metros cuadrados, pues 344 metros por 344 por 344, de volumen que consume Alemania en carbón. Y sería el mismo volumen de todos los reactores del mundo durante todos los años de utilización que se produce. ¿Listo? Entonces, fijémonos la distancia. Es solamente Alemania, un año de carbón. Y este es el mismo volumen que ocuparían todos los residuos nucleares de todas las centrales durante toda la historia. ¿Listo? Entonces, para que tengamos. El primer paso, ¿cierto? Después de eso, después de que se hace el recambio se hace aproximadamente en un reactor cada 12 a 24 meses, en promedio cada 18 meses, y se va cambiando la tercera parte. Se va cambiando la tercera parte del combustible. ¿Listo? Entonces, cada vez, entonces más o menos un ciclo completo son 5 años, más o menos para que tengamos idea. Entonces, esto, si no estoy mal, esto es en Inglaterra, que dice, 2 reactores de 860 megavatios durante 40 años de operación, todos los residuos producidos pueden caber en tres piscinas de este tipo, ¿cierto? 10 por 10. Bueno, y profundos son 12 metros o más. ¿Listo? Y 12 metros o más porque habíamos dicho que los elementos combustibles son 4 metros y quedamos 8 metros o más. Y el agua es un super blindaje, es bueno, bonito y barato. Esto acá. Después de eso, después de pasar más o menos 5 a 10 años ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a que decaiga todos los elementos producidos, a que decaiga y a que se enfríe, porque producen calor. Es muy importante. Producen calor, entonces tenemos que tenerlo enfriado. ¿Listo? Estas piscinas están desmineralizadas, eso es súper, mejor dicho, usted mete una piscina de niños, esto es más, tiene menos peligro en esto, pues. Estos son estos recipientes, ¿cierto? Entonces, fíjense, por ejemplo, en 60 años, para un reactor de 1000 megavatios, se puede en 80 dispositivos de estos. Fíjense, ¿cierto? Acá están los elementos. Entonces, fíjense. Y estos elementos normalmente permanecen en las centrales nucleares. ¿Sí? Bueno, acá no tenía la fotico, pero permanecen en las centrales nucleares. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son? Fíjense, entonces, cómo vienen estos contenedores, ¿cierto? Vienen entonces elementos y vienen acá, también acá tenemos las pastillitas que vimos y muy importante, el calor residual se evacúa por circulación, por convección, ¿cierto? No necesitan electricidad ni nada de eso. Y mantiene el combustible, esto es muy importante, es subcrítico. ¿Qué significa eso? Que no vaya a generar otra vez una reacción en cadena. ¿Listo? Entonces lo mantiene en un nivel subcrítico. Muy importante eso. Y después de eso, bueno, puede venir un paso por un almacenamiento temporal, ¿cierto? Y dependiendo de su actividad, puede ser enterrado o no, o simplemente puede permanecer en estos durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, ¿cierto? Y ahí no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si ustedes ven, acá están las personas. Bien, acá esto después pueden ser almacenados geológicamente en depósitos geológicos profundos. Entonces vienen acá con una protección de cobre que evita la corrosión y en espacios muy profundos y
y geológicamente muy estables. Entonces, ¿cierto? Entonces, fíjense, 500 metros o más, y esto viene en sitios muy estables, geológicamente estables, y con cierto tipo de roca. Y todo esto va allá, y después de que usted mete eso allá, no le va a costar nada a la persona y nuestras generaciones futuras pueden desentenderse de eso, ¿cierto? No va a haber ningún problema de eso. Este es uno de los, acá les dejo el enlace a YouTube, esto es un calo, esto es en Finlandia, si no estoy mal. Listo, pero en Suecia también se está planeando esto. Esto y allá, no sé si ya abrió o prontamente va a abrir, listo, pero esto es almacenamiento geológico profundo. Para estos almacenamientos geológicos profundos, esto es una cuestión más política y social. En Estados Unidos se intentó en Yucca Mountain, no pudieron, eso queda en Nevada, no pudieron, ¿cierto? Por problemas sociales, en fin, no pudieron. Listo. Bien, residuo o recurso. Bueno, ¿por qué coloqué esto? Bueno, porque realmente para la planta, lo que la planta quiere cuando hace la fotosíntesis es glucosa, pero resulta que como residuo tiene oxígeno. Pero ese oxígeno para nosotros es lo que nos mantiene vivos. ¿Y por qué coloqué la caña? Cuando está buscando para esto, resulta que la caña produce azúcar, obviamente, pero también produce toda esta masa vegetal, bagazo de caña. Resulta que en muchos casos el bagazo de caña más caro que la misma azúcar. Me parece increíble eso, pero bueno, ahí se los traigo. Con el reprocesamiento que se está haciendo, tal vez no a un nivel grande, pero es usar ese combustible nuclear gastado, reprocesarlo, reciclarlo para volverlo a utilizar. Eso ya se hace, ¿cierto? Con un cierto tipo de material. Listo, vamos a ver qué es el MOX. Pero acá les quiero mostrar, este sería el combustible, ¿cierto? El combustible nuclear sin gastar. Tenemos 97% aproximadamente uranio 238, acá 3%. Después de que salga del reactor, fijémonos, tiene 95% uranio 238 y otro pequeño porcentaje de bueno, uranio 235 y otros elementos, productos de la fisión, y también tenemos plutonio. Hoy por hoy resulta que todo esto iría a un depósito, ¿cierto? Se guardaría. Pero a través de los reactores de neutrones rápidos, esos reactores pueden quemar, ese sería el término, quemar esos, tanto el plutonio como el uranio 238, ¿cierto? Existe eso, sí, existe. ¿Cuál es el problema? Entonces, este es el BN800 de 800 megavatios. Este es un reactor, de neutrones rápidos ruso, nuestros amigos rusos. Tienen ciertas, bueno, técnicamente es más complejo. Si ustedes se fijan, esto acá, esto parece el Doctor Octopus. Se utiliza. ¿Listo? También tenemos, a ver, acá no lo coloqué. Ah, bueno, sí, el MOX. MOX es una mezcla de óxidos, en el cual puede tener el plutonio de un 3 a un 10%. ¿Listo? Y ese MOX ya se utiliza. Muy pocos reactores lo utilizan hoy en día. ¿Se podría aplicar en más? Sí. Sobre todo en Francia, en Rusia. En Estados Unidos hay un reactor, lo que yo consulté. ¿Por qué no? Bueno, esta pregunta se la hice al profe Armando Zamora la otra vez y probablemente sea por cuestiones políticas. ¿Cierto? Entonces, bueno, en fin, ¿cierto? Esto es más o menos como se vería el MOX. Otra cosa que también podríamos con este tipo de reactores y los reactores 3 más y 4 podríamos utilizar no el 5% de la energía, que eso es más o menos lo que se extrae, 5%, sino 95%. Pues fíjense, el otro 95% en el actual, el combustible nuclear usual, es lo que queda. Entonces, genera calor, genera radiación, un montón de cosas. Si llegáramos a utilizar el 95%, inmediatamente, el volumen de combustible nuclear gastado disminuiría automáticamente y probablemente no tendríamos problema ni con el plutonio ni con otras cosas. Habría que manejar y almacenar ciertos residuos, sí, habría, pero sería mucho menos. De hecho, hay ciertos, bueno, y para que busquen, hay una organización que se llama Replanet, para que busquen, ellos dicen, vea, podemos generar
energía para 1000 años más con lo que ya hay, con los residuos que ya hay. Entonces, miremos, se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas. Bueno, esto no es nuevo en nuclear y en lo que es en reactores. Básicamente, nuevo revolucionario no hay. Hay unas cosas que son más nuevas que otras, pero totalmente revolucionario no hay. Bueno, acá se los dejo para que miren. Este es el caso de Colombia. En Colombia sí se maneja los residuos radiactivos. Entonces, esto es allá en el Servicio Geológico Colombiano. Esto que pone una capilla tan bonita, acá queda el reactor. Y bueno, acá tenemos este edificio donde se hacen los manejos, acá un camioncito, y acá el grupo, acá vamos a Paula, bueno, y a su gente. ¿Y acá qué hacen? Se llama instalación centralizada para gestión de residuos radiactivos. Todas estas cositas. Esto, se las dejo. Entonces, ¿qué hacen? Manejan ciertas fuentes. Entonces, un tratamiento previo, un acondicionamiento. Cuando ven ese tipo de cosas, en los Simpsons, en toda esa cosa, sí, pero no. Esto lo manejan acá, esto inmovilizado, esto con concreto, con un montón de cosas, pero siguen en estos cilindros, sí. ¿Cierto? Entonces se manejan, se acondicionan y, bueno, y se almacena. Es un almacenamiento temporal. Lo que hay en Colombia es temporal. Cualquier persona que trabaje en Colombia con elementos radioactivos tiene entonces que importarlo y el mismo importador tiene que proceder a que la misma persona que lo produjo se encargue de los residuos, ¿cierto? En algunos casos hay, ¿cómo se llama? Fuentes huérfanas, que no hay quien responda por eso, ¿cierto? Entonces, acá se almacenan y, bueno, esto es como la normativa relacionada. Tiene un montón, entonces, en cuanto a protección radiológica, las fuentes radiactivas, bueno, en fin, todo este tipo de cosas, la gestión, esta es la importante, esta es la que se maneja para desechos radiactivos, pero el transporte también hace parte de este manejo, bueno, y también tiene una normativa, en fin. Uy, qué pena con ustedes. Se me fue. Ahora sí. Ya se fueron todos, espero que no. No, profe, aquí Bueno, seguimos. listo, bueno, qué pena con ustedes, se me fue, me emocioné. Qué No, pena con ustedes. perfecto, profe. Primero que todo, muchas gracias por la presentación. En serio fue muy Ustedes. completa y también hay comentarios que avalan lo que estoy diciendo. Es un mundo, o sea, no hable, por ejemplo, del transporte, de residuos reactivos, y eso es un mundo completico. Es un mundo Ujú. completico, pero bueno, en fin, qué pena. Yo estoy disponible, si tienen preguntas, disponibles. Sí, Por señor, ejemplo, profe, aquí tenemos una pregunta y es de, actualmente los residuos radioactivos usados en temas médicos, normalmente hablando, ¿se manejan dentro de las reglamentaciones de residuos hospitalarios o tienen un marco diferente? pues yo no tengo, digamos, no tengo un manejo de eso, pero hay unas normas claras. Eh, Estos residuos normalmente para manejos hospitalarios decaen muy rápido, entonces no habría necesidad, por ejemplo, el flúor 18 que nos decían en ciclotrón es, el tiempo es oro, y como va decayendo, entonces se produce en la noche, por ejemplo, aquí en Medellín, se produce en la noche, en la madrugada sale en vuelos charter, por ejemplo, si va para Barranquilla, ¿cierto? Y tiene que tener, digamos, cuál es la actividad, tiene que hacer unos ciertos cálculos para que con el decaimiento del flúor 18, cuando lo vayan a utilizar, tenga cierta actividad. Si pasa cierto tiempo, la actividad se pierde, ¿cierto? Entonces ya no sería útil. ¿Cómo se maneja? No sé. Pues para ser sincero, hay una normatividad, yo no la manejo. No sé si alguien que esté acá, que sea del sector salud me puede ayudar. Me corcharon con esa. Bueno, perfecto, profe. Bueno, no sé, si Mientras, ahorita Paula también que está por ahí se maneja eso, no sé. Entonces la pregunta es, no sé. Pero ujú, normalmente decae muy rápido. Entonces, simplemente teniendo almacenado cierto tiempo, puede decaer y luego más o menos como se manejaría un residuo hospitalario normal. perfecto. En principio, pues digamos, físicamente es así. Profe, nos preguntan también cuál sería la norma ISO internacional o NTC en Colombia que aplicaría para el manejo de los residuos de combustible nuclear. Bueno, entonces acá yo les muestro, no sé si quieren que les muestre lo de ISO. Bueno, entonces, hay ciertas normas que, digamos, cierta normativa que la maneja el Organismo Internacional de Energía Atómica. Los países pueden tener su propia normatividad y normalmente lo tienen, ¿cierto? ¿Cómo se clasifica la clasificación? Tiene cierta normatividad. De hecho, Colombia tiene la normatividad, pero
pero en estos momentos estamos impulsando, estamos tratando de que se llegue o se lleve a buen puerto la ley nuclear. Entonces, la ley nuclear tiene un montón de ventajas. Separaría al que regula, digamos, del que maneja todas las fuentes y todo eso, ¿cierto? Entonces, manejaría, por ejemplo, quedarían las reglas claras. Por ejemplo, si una persona quisiera montar una central nuclear, hoy en día en Colombia no está prohibido, ojo, no está prohibido. De hecho, se define como una fuente no convencional, ¿cierto? De energía, pero no está prohibido. Pero tampoco hay gente que quiera meterse. No hay, digamos, las reglas de juego claras, ¿cierto? Pero, No nos bajo la lluvia. pero si ¿Qué quieren, más, entonces... Mari? Entonces le llevo algo. Hola, Mari. Ah, bueno, allá está Paula. Si quieren, les comparto otra vez y les muestro cuáles serían las normas en Colombia, norma ISO y todo eso. Me corchan, absolutamente me corchan. No soy muy de norma y todo eso. Pero entonces, bueno, acá están las normas. Esto es del Ministerio de Minas y Energía. Directamente lo copié. La gente que... Y el que sí es importante para la gestión de desechos radiactivos es esta resolución. Ojo. 180005 del 5 de enero del 2010. ¿Listo? Es esta la que actualmente en Colombia se maneja. ¿Listo? Y si ustedes ven, hay otras normativas, entonces, que tienen que ver con qué? Con el transporte, con instalaciones nucleares, con servicio de dosimetría. Y bueno, no sé si esta sea la que le pueda gustar, ¿cierto? No sé si sea esta, que esta es la básica. Y bueno, como la categorización de fuentes radiactivas. No sé si fue satisfactoria mi respuesta. Sí, profe, y también coincide con un comentario en el chat en que también dicen que es esa resolución la que habla sobre gestión de desechos radioactivos. Ah, listo, bien. Pero esa es para Colombia, no sé para a Ujú, nivel internacional la hizo, yo no sé qué, no sé. No sé. listo. Profe, Ricardo Rivera nos pregunta, ¿los generadores de 500 MSI al cuánto tiempo se desarman y se desechan para extraer el plomo? Esas ya son, bueno, estos son milicurios. No sé si alguien me quiere ayudar con eso. Bueno, la actividad, eso tiene que ver también con el periodo de semidesintegración. Entonces, depende. Entonces, como decíamos, hay una actividad. Mm, y bueno, la actividad es cuántas desintegraciones por unidad de tiempo. En caso Curios, ahorita les voy a mostrar. Entonces, depende del elemento que sea. Depende del elemento que sea. Entonces, por ejemplo, lo que les decía para el flúor 18. Con el flúor 18, que tiene un tiempo de vida media muy cortico, no sé cuánto sean, horas tal vez, no sé cuánto sea. El tiempo es plata, el tiempo es plata. Entonces, como les decía, se produce en la noche, se transporta en charter, no sé, Barranquilla, Pasto, donde sea, y para que en cierta, eso son los cálculos, y es muy sencillito pues de calcular eso, pero depende del tiempo, el periodo de semidesintegración, ¿cierto? De eso sí depende. Y de acuerdo con eso, entonces hay una tablita, si yo necesito tanta actividad, ¿cuándo lo voy a utilizar? Listo. Entonces, no sé, en este caso, generadores de 500 milicurios, no sé de qué sea eso. Porque, por ejemplo, si yo tuviera, eh, no sé, ¿cierto? O otro elemento sería complicado. No sé si Paula, que trabaja con eso, está por acá. Help me, Paula, está por ahí. Bueno, no sé, ¿cierto? Yo ahí les mostré cositas que trabajan ellos. Entonces, por ejemplo, allá en ciertas... Hola, Paula. Daniel, perdón. Sí, estoy. Es que apenas me senté por acá. Buenas tardes. Hola, Sí, Paula. Ayúdame, please. yo tan sencilla que mi vocablo. ¿De qué parte pena en el chat? La pregunta. Sí, en el chat dice por acá, buenas tardes, los generadores de 500 milicurios. No sé a qué tipo de generadores, ¿cierto? Entonces no sé, o si tú sabes de eso. De la parte médica. Seguramente, no Bueno, sé, para pues extraer el sí, plomo. hay algunas, pues, pacientes reactivación del sismo que pasaron al país después de 2010, más o menos, entonces, sin compromiso de exportación, están contempladas y para ser recibidas en instalación centralizada para registros reactivos, siempre y cuando pues también cumplan con que están por encima de los niveles de licencia, o sea que están bajo el tope obligatorio. Entonces, si estas fuentes
estudio, pues no sé qué nos dice, está por encima pues, de los niveles de IPC, y cumple con que pues, ya están desuso y estuvo, que pues no tiene compromiso de exportación y agotó pues, todas las eh, opciones para ser gestionadas en el exterior, pueden ser recibidas en el almacén. Es eso. Listo, gracias. Hizo Entonces, registros tiempo como tal radiofármacos. para extraer el plomo, no hay, que esa fue como la pregunta. La pregunta, ¿tiempo para qué? Perdón. Entonces dice, buenas tardes, los generadores de 500 milicurios, no sé qué tipo de generadores, ¿al cuánto tiempo se Ah, desarman y se desechan para extraer el plomo? ya. Pues es que, digamos, no sé cómo decir los generadores, pero si, digamos, ese plomo se activó, pues también es un desecho radiactivo. Entonces, pues, a principio sí, caracterizarlo, estimarle pues la actividad para estimar precisamente pues esa fecha de dispensa. Si ese plomo es reactivo, eh, entiendo que los periodos de desintegración pues son altos, pero pues eso sí toca, pero si no es radiactivo, si no se activa por la operación de ese generador, entonces se puede segregar, o sea, quitar esa parte del metal o la parte electrónica, qué sé yo, y simplemente pues lo que se gestiona en el almacén es el cubre. Y pues en su caso pues, se activan algunas piezas de ese generador, pero eso sí ya toca o desarrollar la investigación o caracterizar en sitios de espectrometría gamma, por ejemplo, para estimar su actividad. Pero si, digamos, se sabe que no está contaminado y que no está activado, se puede segregar y aprovechar ese plomo. Listo, Paula, muchas gracias. Sí, hay ciertos límites, pues que eso está claro en la normatividad, cual sea, si ha llegado a ese nivel de dispensa, se puede, si no, pues toca tenerlo todavía un tiempo más. ¿Sí? Y efectivamente, lo que dice Paula, los materiales, bueno, y eso pasa en todas partes, ¿cierto? Que puede haber una activación neutrónica, y eso pasa en los reactores en todas partes. Entonces, gracias, Paula. No sé si más preguntas. Yo estoy dispuesto. Cosas muy puntuales se me salen de mi control, pero hágala que yo miro. Profe, tenemos la última pregunta y es si en Colombia la gestión de minería para obtención de material de fisión está permitido. Listo. No sé si está permitido, pero en Colombia sí hay zonas que ya, digamos, están, ya hay cierta prospección de que hay zonas donde hay uranio. La minería, no sé, la verdad me corcharon. Pero igual la industria minera acá en Colombia no está. Y de hecho en otras partes, bueno, ¿qué es lo que más está? Entonces países como Kazajstán, Australia, Namibia, ellos sí. Y es una minería a gran escala. Es una minería a gran escala, ¿cierto? Y los precios, digamos que están muy controlados y depende del precio, son muy estables y depende del precio, puede tener unas reservas mayores o menores. ¿Listo? Entonces, si sube el precio, pues entonces las reservas aumentan porque va a ser negocio, si no, va. ¿Listo? Año a año sale, hay un documento que se llama The Red Book, ¿cierto? Del uranio, y ahí está toda esa información. En Colombia, la respuesta sería, no sé. En normatividad no tengo mucha experiencia, no tengo mucha experiencia, la verdad. Pero sí hay ciertas zonas ya en perspectiva, ¿cierto? Listo, perfecto, profe. Ya no hay más preguntas. Te agradecemos mucho tu participación, profe. A ustedes si me disculpan, me quedó gigantesca la presentación, pensé que iba a ser más rápido, pero bueno, me emocioné. Como les digo, la presentación, ustedes bien, bueno, ojalá le hayan tomado el pantallacito, luego se pueden mirar ahí, los enlaces se meten y bueno. Yo, ya alguien en el chat compartió el link y yo de nuevo lo voy a colocar en este momento para que en caso de algo las personas lo tengan la presentación. Y profe, las puertas están abiertas para una segunda Muchísimas presentación con mucho gracias. gusto. Espero que haya generado pues como otras visiones, otros puntos de vista, les haya gustado. Yo estoy muy contento, me emocioné, más contento de la cuenta, pero bueno, muchísimas gracias a vos, Felipe, y a todos acá. Profe, muchas gracias y muchas gracias a todos los que participaron. Nos vemos en una próxima oportunidad, profe. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Que Chao. estén muy bien, hasta luego. Chao.